Niños, mujeres y hombres de origen haitiano viajaban dentro de 2 cabezales en el kilómetro 90 San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso, con rumbo a Estados Unidos. Los migrantes fueron ubicados por integrantes de la Policía Nacional Civil, que coordinaron junto a la Dirección General de Migración para verificar su situación. Le marcan el alto a los 2 cabezales y al momento de realizar la verificación y revisión correspondiente dentro de estos automotores de transporte pesado, pues verifican que en el interior de los cabezales, en lo que comúnmente se conoce como el camarote, que es lo que utilizan los pilotos para descansar, BRC, conducido por Alex Haroldo Vázquez Ortiz, de 42 años, eran transportadas 12 personas provenientes de Haití, y en el segundo cabezal, con placas 952 BQH, conducido por Basilio García Tac, de 50 años, fueron localizadas 13 personas, entre ellos 4 niños procedentes de Haití, Brasil y Chile. Estas personas, pues se les brindó la asistencia correspondiente. A estos migrantes se les realizó la prueba de COVID-19 para descartar que padecieran la enfermedad y por lo tanto se registraran brotes de la misma. Al tener resultado negativo, iniciarán las diligencias correspondientes para retornarlas a su país de origen. Bien, y veíamos estas imágenes realmente alarmantes, datos y cifras de migrantes guatemaltecos, Julio, que están tratando de buscar, voy a permitirme citar, entre comillas, el sueño americano. Estas imágenes que tenemos en este momento de estos pequeños tienen que ver con 2 hermanitos que fueron abandonados en la frontera del estado de Texas en Estados Unidos. 2 pequeños, la niñita que vemos en esta imagen de apenas 2 años y el bebé que es abandonado en un portabebé de apenas meses de nacidos y que fueron rescatados por la Guardia de Seguridad en el estado de Texas en Estados Unidos y rescatados por las autoridades y que permanecerán seguramente al cuidado de las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, es que no podemos negar, televidentes y Corina, que tenemos de verdad una crisis humanitaria que la estamos viendo en su máxima dimensión. Guatemala, fíjate Corina, se ha convertido precisamente en ese eje central donde se conjuntan varios hechos delictivos. Número 1, el tráfico de estupefacientes. Obviamente, en el número 2, la trata de personas, que es lo que hoy estamos hablando, y también el tráfico de armas. Pero en este tema de la trata de personas, ¿por qué Guatemala? Porque uno se pregunta, ¿por qué no en México? ¿Qué ha pasado? México, por estos tratados y estas instrucciones recibidas directamente de Estados Unidos, fíjate Corina, ahora está exigiendo visas muy duras de obtener a ciudadanos de los países latinoamericanos. Es el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, que ahora están viniendo en vuelos directamente hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero que han sido detectados ya, que simple y sencillamente vienen para tratar de pasar por vía terrestre hacia México y llegar a Estados Unidos. Esto mismo está pasando con estos ciudadanos, en este caso de Haití, de Chile, de Brasil y de cualquier otro país. Encuentran en Guatemala, en la porosidad de esos de más de 1000 kilómetros que tenemos, que nos divide con los Estados Unidos mexicanos, la facilidad, entre comillas, de poder pasar a través de los tratantes de personas. Así es, Julio, y realmente preocupa esas desgarradoras escenas como la que presentábamos en la nota anterior. Increíble. 2 pequeñitos que tienen que ser abandonados, sí. y suena muy duro, pero cuando uno se pone a pensar en la desesperación de esa madre, ese padre o esa familia que se tiene que desintegrar, que por razones que no sabemos, tienen que dejar abandonados a sus pequeños. Así es. A su suerte, sin saber si van a ser identificados, si van a ser rescatados por alguna autoridad o si simplemente nunca más volverán a verlos. Y es que esto es una situación bien difícil, ¿saben por qué? Porque ahora lo que pasa al ir a Estados Unidos ya no es un sueño americano, se ha constituido precisamente en la pesadilla de Estados Unidos. Peligros desde las maras, desde el tren La Bestia, desde los mismos narcotraficantes que les están exigiendo un pago para poder pasar, y los peligros naturales de atravesar el desierto y otras cosas más. Y otra cosa que tenemos que tener claro, yo entiendo y creo que todos lo entendemos, nuestros países son países de desesperanza, son países donde no hay oportunidades verdaderas para vivir dignamente y para encontrar trabajo, eso es claro, pero es que
endeudarse acá para pagarle a un tratante y de todas maneras fracasar en el intento, uno dice que tanto vale la pena. Cuesta entenderlo, pero ¿sabes cuándo? La no cuesta desesperación, entenderlo? La desesperación. Cuando esta gente está ahí, mira que se mueren sus hijos de hambre, literalmente dicen, pues mejor que se mueran en el intento, pero tal vez pasamos. Pero hacemos algo, pero logramos hacer ese intento. Y realmente debiera ser el llamado para estas familias de no intentar irse de su país. Ese debiera ser un llamado como Estado guatemalteco, como guatemaltecos que queremos retener a nuestros hermanos a no exponerse a esos riesgos y a esos peligros que tú mencionabas hace unos momentos. Hemos recibido información en nuestra sala de redacción de grupos de migrantes que están intentando cruzar. Estas, Julio, imágenes que estamos viendo son olas de migrantes, como bien dice nuestra nota, son imágenes de este día. Este 15 de septiembre vemos que grupos fuertes de migrantes intentan distraer. Date tu cuenta de esto. Esta fuerte ola de migrantes intentan distraer a las autoridades para lograr, al menos algunos de ellos, cruzar la frontera de una u otra manera. Mira, lo que estamos presentando acá en estas imágenes exclusivas acá en A la Medida es parte de una información, Corina, en la cual se nos dice que al día de hoy son aproximadamente 7,000 personas que están allí. Que están allí intentando cruzar la frontera y algo que bien comentábamos es que las patrullas fronterizas seguramente haciendo su trabajo, porque están cumpliendo con un trabajo, no se dan abasto. Pero al intentar retener a estas familias, donde vemos a mujeres, a niños, a familias enteras, intentando cruzar la frontera, también los peligros incrementan. Ahora, Corina, cuando vemos estas imágenes, lo que vemos es el drama real de Latinoamérica. Y uno se pregunta, ¿por qué hemos llegado hasta estas instancias? Por eso nuestro primer tema de que si teníamos que celebrar o no nuestra independencia, creo que aquí demostramos que sí hay que sentirnos contentos, pero tenemos mucho por hacer para construir verdaderamente el país que todos necesitamos. El país que queremos, Julie. El país que queremos, Corina. ¿Sabes por qué? Porque para evitar esto no va a ser con el cierre de fronteras, va a ser creando inversión, va a ser creando fuentes de trabajo, fuentes de oportunidad aquí en nuestros países. Condiciones para estas familias para que puedan vivir de una manera digna, de tener acceso a un trabajo, de tener oportunidades de ver crecer a sus hijos como cualquier familia lo queremos, Julio. Como cualquier familia lo queremos. Bueno, hoy en la conducción el licenciado Luis García, vamos a pedirle a nuestro control de A la Medida que ponga los primeros datos que hemos preparado para usted. Y es que, Corina, Guatemala se ha convertido en el puente ideal para varios fenómenos criminales, ¿no? El narcotráfico y la trata de personas encuentran acá un caldo de cultivo perfecto. Con relación a este último tema, Guatemala es el paso obligado para los migrantes centroamericanos y suramericanos. Sin embargo, estamos constatando que también se ha podido establecer que Guatemala es un destino seleccionado por los migrantes de otros países y hasta de otros continentes que vienen por cualquier vía, aérea o por mar. Por ejemplo, esta semana se retuvo a varios ecuatorianos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quienes pretendían llegar vía terrestre de Guatemala hacia México. Y esto, lo peor, es que, claro, detuvimos ahorita 30, pero esto va a seguir pasando todos los días. No lo vamos a poder contener. Nos estamos constituyendo, Corina, sin quererlo, en un tercer país seguro que de seguro no tenemos nada. Lo que tenemos seguro es la desesperanza aquí en Guatemala. Así es. También datos importantes que llegaban hasta nuestro equipo de producción es el tema de los ciudadanos haitianos. Hoy fueron detenidos 26 ciudadanos haitianos que también en medio de la desesperación por salir de su país intentan llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa, Julio, con estas personas que se quedan en nuestro país? Estas personas que no logran el sueño americano y que se tienen que asentar en Guatemala sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de desarrollo, sin oportunidad de tener acceso a los servicios básicos para la familia. ¿Qué pasa con esos núcleos familiares que no sabemos en dónde se pueden asentar? A ver, aquí antes de ir a los siguientes datos, Corina, mientras esto se logra resolver, es un problema. Primero para ellos, no lograron su objetivo, toda la desilusión. Pero también un problema para el país. Y es un problema para nosotros, porque no tenemos cómo atenderlo. Somos muy dados a ser caritativos, a ser buena gente con las personas, pero contener estas olas de migrantes y poder sostenerlos y mantenerlos no es factible. Si de seguro no tenemos ni siquiera trabajo para nuestra gente, menos para otros. Esto se va a complicar
radicar en más problemas sociales y en más situación de conflictividad social, sobre todo con la violencia. Vamos con otros datos. Por favor, Julio. Claro que sí, Corina, ahí están en pantalla. Fíjate que Guatemala se está constituyendo como el destino predilecto por migrantes que van hacia Estados Unidos, y esto, entre otras cosas, por la porosidad de nuestras fronteras. Y hay que hablarlo también claramente, la corrupción que puede darse a veces para que puedan pasar. Solamente con los Estados Unidos mexicanos, ya lo dijimos, son 1000 kilómetros de frontera terrestre que nos dividen. Las redes transnacionales de tratantes de personas tienen en Guatemala uno de sus centros de operación más importantes en el mundo. La mejor forma de poder evitar la migración es generando, el bienestar, el trabajo y el desarrollo en cada país. Esto es un tema preocupante, Julio. Estos delitos, como la trata de personas. Totalmente. Definitivamente son aspectos que afectan a los países latinoamericanos. La pandemia contra el COVID-19 también ha impactado en nuestros países y es un riesgo adicional, que años atrás de pronto no impactaba tanto. Pero imagínate tú, estas olas de migrantes que veíamos en las imágenes anteriores. ¿Qué riesgo de contagio tenemos en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos, con pequeños? Y seguramente podría atreverme a asegurar que estas personas no han tenido acceso tampoco al proceso de vacunación. Y en otros países también. Tienes toda la razón, Corina. Así que, como este es un tema muy importante, la vacunación lo vamos a traer al regresar del corte. Pero, simple y sencillamente, quedémonos con esta reflexión para pensar todos. Tenemos que construir mejores países, pero eso depende de nosotros. Y ojo, atención, depende en primer lugar de nuestros gobernantes. El poder atraer a través de la certeza jurídica y a través de la seguridad que se pueda brindar inversión de otros países para que las plazas de trabajo se creen aquí y ya no haya esa hambre, ya no haya esa mortandad, ya no haya esa situación y haya, por el contrario, la esperanza de trabajar en un futuro mejor en Guatemala, Corina. Pausa y volvemos. Claro que sí. Quédense en A la Medida. Eso es, bien dicho, somos a la medida.